Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida una vez más al séptimo simposio de estudios religiosos en función de el establecimiento ISER, que nos convoca año tras año para compartir nuestras investigaciones en torno a la educación religiosa con perspectiva historiográfica. Los colegas hoy nos compartirán distintos avances en sus investigaciones. Vamos a hacer luego una conversación al finalizar las ponencias y si se suman algunas preguntas de quienes compartan este encuentro con nosotros. Por ese motivo, le doy la bienvenida al doctor Alejandro Herrero, doctor en Historia, director del doctorado de la Universidad del Salvador, profesor de la Universidad Nacional de Lanús y investigador del CONICET. Alejandro, te escuchamos. Gracias, Laura. Eh, una vez más te agradezco porque es muy importante este espacio que abriste ya hace unos años. Nos permite compartir nuestras investigaciones en torno a la educación y a la enseñanza religiosa. Este año, y desde hace unos años atrás ya lo había pensado, pero este año finalmente abrí una nueva línea de trabajo, investigaciones sobre la historia de la educación en Argentina en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, estudiando a los jesuitas. Entonces, como es un tema que se puede abordar de distintas maneras, como me decidí por uno de ellos, que era empezar a estudiar a políticos que reflexionan sobre la educación o que están en puestos de educación en el gobierno y que son antijesuitas. Va a ser mi primera entrada a este enorme tema. Y comencé en la primera mitad del año con un trabajo abordando a Joaquín B. González, que como ustedes saben siempre participa del gobierno y habla desde posición de gobierno, y estuvo en varios espacios de gobierno vinculado con la educación. Fue vocal del Consejo Nacional de Educación, fue ministro de Instrucción Pública, etc. ¿Qué es lo que advertí con Joaquín B. González? Primero, la lucha entre laicos y religiosos, y cuando hablan de religiosos, apuntan a los jesuitas y a la educación jesuita. ¿Sí? Por eso aparece el tema de la educación y gobierno. ¿Sí? Eh, Cuando lo estudiaba a González, ¿qué advertía? Advertía que estaba en un momento álgido, que era la década del 80, donde él está del lado de los presidentes Roca y luego Juárez Selman, que apuestan fuertemente a, a imponer medidas y leyes que apunten a tomar espacio que tenía la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué es lo que advierto en González? González está obviamente en un espacio de poder, y cuando habla de los jesuitas, por un lado apunta que son un peligro, porque educan, son grandes educadores, pero que forman para qué? Forman para el Vaticano, forman para intereses que no son de la nación ni del gobierno, por eso uno, gobierno y educación. Entonces son un gran peligro porque forman a nuestras juventudes, dice González, ¿sí? No para defender a la nación, al gobierno, sino al Vaticano, lo que decida el Vaticano, ¿sí? O lo que le decida la iglesia, más que la nación. ¿Y cuál es el tema? Que los jesuitas son de élite, o sea, forman a la élite dirigente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que advierto? Que al mismo tiempo que los critica ferozmente, al mismo tiempo los necesita. ¿Por qué? Porque lo que dice González es que uno de los grandes problemas en el siglo XIX y en el momento que le está hablando son los levantamientos armados. Luego la Revolución de Mayo, de la Revolución de la Independencia, la sociedad está armada y todo se resuelve en el campo político por las armas. Y él ve en los jesuitas, que tanto en Argentina, pero en otros países, pero también en Argentina, él dice, envenenan las pasiones de los jóvenes. Y cada vez que hay un levantamiento armado, están los jesuitas. ¿Sí? Entonces, por un lado, les dice, son un peligro para que exista un gobierno, pero al mismo tiempo dice, para resolver este problema de los levantamientos armados, lo que hay que hacer es educar a la élite para que respete las leyes, para que tengas valores vinculados con el mundo del trabajo, etc., vinculados con
la nación, con el patriotismo, la defensa hasta con la vida, etcétera. Entonces vea la educación como un gran tema de solución a este problema del levantamiento armado. Y en estas vías de educación, que es amplia, no solamente la escuela, el colegio, la universidad, también está el tema de la tradición nacional. Hay que formar una tradición nacional. Y cuando él dice, yo me voy a encargar de escribir una de las tantas historias de la tradición nacional, dice, hay momentos en la historia, está hablando obviamente de la colonia, donde si uno no recurre a las crónicas de los jesuitas, no se puede dar cuenta de eso. Entonces, finalmente lo que uno ve es que por un lado son un peligro para la nación y por otro lado, sin los jesuitas no se puede hacer una tradición nacional para resolver este problema de la nación. ¿Sí? Bien. Entonces, en esta continuidad, yo lo que hago es estudiar a otro político, obviamente muy conocido y que yo le he trabajado mucho, que es Sarmiento, y para ver también qué pasaba antes, en un momento no tan álgido como este del 80. Entonces, ¿qué noto en Sarmiento? Primero, cuando yo veo las obras completas, en las obras completas, en la última tomo es muy interesante porque ahí aparecen los temas y vos podés rastrear fácilmente cuando habla de los jesuitas. Bueno, ¿cuándo empieza a hablar de los jesuitas? Bueno, empieza a hablar de los jesuitas como un problema, ¿sí? Cuando llegan al mismo lugar donde está él. Es decir, el Sarmiento está en Chile, exiliado del orden rosista, combate a Rosas, y mientras los jesuitas fueron convocados por Rosas en su segundo gobierno, él no habla de los jesuitas, no era un problema para él que estaba en Chile. Todo el tiempo combate a Rosas, y en alguna línea puede hablar de los jesuitas para hablar mal de los jesuitas porque quiere hablar mal de Rosas, pero no es un tema. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando Rosas los expulsa de Buenos Aires y luego de las provincias, al primer país donde llega es a Chile, donde está él, en el año 43. Y el gran problema es que en el año siguiente, en el 44, arriba el principal, el líder, que es Mariano Verdugo, que es el provincial de los jesuitas. Entonces, ¿qué? Ahí sí se transforma en un tema. ¿Y qué es lo que escribe? No puede escribir en contra de los jesuitas en Chile, porque recién están volviendo los jesuitas en Chile. Entonces, ¿qué hace? Aprovecha una polémica que se está llevando en París sobre la libre enseñanza, donde los laicos contra los jesuitas en la universidad. Entonces escribe dos grandes artículos para mostrar el peligro de los jesuitas, que van a derrumbar y van a formar a la juventud francesa para derrumbar el gobierno. Entonces, ¿qué es lo extraordinario de estos artículos? Que habla del peligro de los jesuitas, donde existen en ese momento, y al final termina diciendo, y ahora están entre nosotros. Porque justo cuando él está escribiendo es cuando llega Verdugo a Chile. Y como diciendo, este peligro que está en Francia está entre nosotros. ¿Sí? ¿Y qué es lo que destruye los jesuitas? La civilización, los valores modernos, a los gobiernos, etc. Luego hay dos momentos más. Los jesuitas van a empezar a instalarse en Chile y en 1864 ocurre una tragedia, que es que se quema el templo de los jesuitas en Santiago de Chile y mueren 2000 personas. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer acá? Comparar su intervención de Sarmiento en esto, en esta tragedia de 1864, y en otro acontecimiento que fue el incendio del Colegio El Salvador en Buenos Aires una década después, en 1875. Ahora, en el 74 ocurre en el templo de los jesuitas y aprovecha Sarmiento para decir que ¿quién es la culpa? De los jesuitas. Y que esto habla del fanatismo de los jesuitas, de los bárbaros que son, porque cómo van a poner tantas velas, que se incendió y quemó, y que incineró y mató a 2000 personas. ¿Sí? Ahora bien, lo que es interesante, que aparece algo parecido que veía en González, que al mismo tiempo que trata todo el tiempo de mostrar que los jesuitas son unos bárbaros y no son ni personas, porque no ayudaron ni a las víctimas, dice, se preocupa por decir, se preocupa por detallar el horror que pasaba en el incendio, para también decir que los jesuitas no participaron en ayudar. O sea, los jesuitas están inhumanos y ocurrió un horror. Todo el tiempo el lector está en ese horror. ¿Sí? Ahora bien, en un momento dado, ¿qué es lo que está aconteciendo en ese momento cuando escribe? Que 2 meses después que ocurre el hecho, cuando escribe Sarmiento, la iglesia católica en Chile plantea la reconstrucción de la iglesia. Mientras los laicos lo que dicen es que hay que hacer un jardín en homenaje a los muertos. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál es el tema? Que el horror de Sarmiento es no solamente el horror que está relatando, sino otro horror es que la mayoría de la población quiere reconstruir la iglesia, sigue apoyando a los jesuitas cuando ocurrió una tragedia. O sea, lo que se da cuenta es que es un problema mayor que el que supone. Digo esto, y con esto voy a terminar, cuando voy al 75, en el 75 son 2.000 personas que hacen un meeting y un domingo van a la iglesia del Salvador, al colegio del Salvador que estaba cerrado, lo abren, saquean, incendian el colegio y hay muertes, matan personas. Es otra una tragedia. Ahora, ¿qué es lo que dice Sarmiento cuando analiza acá? Porque en el otro era muy claro, los culpables y las víctimas. Acá no se entiende bien qué pasó. Primero, no queda claro quiénes son los culpables. Y después cuando dice, bueno, lo que pasa es que estamos viviendo una sociedad moderna y es muy veloz y no se entienden cosas que pasan. Y luego, en el meeting, ¿quién lo hace? Los laicos. Entonces dice, es el pueblo que se reunió en contra de los jesuitas. Y cuando dice, y se encontraron con las puertas cerradas, y el pueblo no se le admite que estén cerradas las puertas, por eso ingresó, es decir, él mismo cuando relata, dice que son el pueblo, que son la civilización, y el mismo muestra que son la barbarie. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno coteja cómo es su estrategia de escritura en el 64 y cómo es en el 75, lo que se advierte es todo el tiempo, obviamente, su posición antijesuita, y que no puede defender su posición, y al mismo tiempo muestra todo el tiempo el poder que tienen los jesuitas. ¿En qué sentido? En lo que más les duele, en que hay un sentimiento pro-jesuita. Eso es lo que les duele. ¿Sí? Que es lo que veo también en González, no esto del sentimiento pro-jesuita, sino el tema de que lo necesitamos a los jesuitas. ¿Sí? Y con esto podría hablar más, pero con esto quería terminar. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Alejandro. Damos continuidad entonces. Acá tenemos a Celina. Vamos a pedirle entonces si a ustedes les parece que, que Celina haga si quiere alguna entrada, algún comentario del simposio y después seguimos con Hernán, ¿sí? Perdón. Gracias Laura, entré un poco tarde porque tuve problemas con el link. Lo vi tarde. Bueno, y además yo tenía anotado 18:30, pero no tiene importancia, escuché bastante de la comunicación de Alejandro, siempre con nuevas cosas, sobre todo un aporte documental que me parece muy importante. Yo quiero señalar, desde el punto de vista del Instituto Superior de Estudios Religiosos, la tarea que desde hace años se está cumpliendo, porque este es el séptimo año, ¿no? Que está cumpliendo Laura con este simposio que ya se ha transformado en una especie de seminario permanente anual de historia de la educación religiosa, porque observo que lamentablemente las instituciones religiosas e incluso no solamente las instituciones educativas como los colegios, sino las asociaciones, ¿no? Las asociaciones de diálogo interreligioso, no se preocupan de este tema, no se preocupan de saber qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se hace y qué es lo que se puede hacer, lo que está bien y lo que tal vez no está tan bien o tenemos que ir modificando conforme vamos modificando también nuestros criterios acerca del diálogo interreligioso. Esto me parece realmente muy importante la tarea que está haciendo Laura y que además la publicamos siempre en el segundo número de nuestra revista, que no por casualidad se llama Dialogando. Bueno, no quiero interrumpir más, en todo caso, al final me gustaría decir algo sobre cómo yo veo algunos de estos puntos, fundamentalmente desde el punto de vista de la metodología de abordaje. Gracias. Muchas gracias, Celina. Y ahora sí, le damos la bienvenida al doctor Hernán Fernández, que desde San Juan trae su investigación en torno a la perspectiva de los estudios religiosos desde la historiografía. Hernán siempre nos acompaña en cada uno de estos encuentros, trayéndonos avances de su investigación. Trabaja en la Universidad Nacional de San Juan, es investigador del CONICET. Bueno, sin más preámbulos, Hernán, presentanos tu trabajo. Bueno, muchas gracias Laura.
Gracias por la invitación para participar. Eh, y precisamente tomando esto que comentabas, lo que traigo acá son principios de avance, bueno, de una nueva investigación o, bueno, nunca es nueva totalmente, sino, bueno, de nuevos pasos que estamos dando sobre un objeto particular. En este caso, bueno, la educación religiosa y el laicismo, tomando como disparador lo que son los gobiernos cantonistas de los hermanos Cantoni en la provincia de San Juan. Eh, es decir, yo tomo en esta instancia, me encuentro trabajando en lo que serían los nuevos tiempos políticos acaecidos en San Juan a partir de la ley Sáenz Peña. Particularmente, bueno, lo que son las gobernaciones de Federico y Aldo Cantón. Eh, y bueno, particularmente me voy a detener en esta presentación en dos cuestiones puntuales referido a la educación religiosa, al laicismo, eh, y sobre también algunos principios que entiendo que son parte de una modernización que está atravesando la provincia. Eh, para contextualizar, el partido bloquista que fundaron y lideraron los hermanos Cantoni alcanzó gran popularidad en San Juan, que bueno, se capitalizó mediante dos gobernaciones de Federico Cantoni entre 1923 y 1925, y la segunda en 1932 y 1934, y una gobernación de Aldo Cantoni de 1926 a 1928. El cantonismo tuvo bastante particularidades, podríamos decir, en su manera de vincularse con la población y también en su manera de hacer política y de gestionar el gobierno. Marcó, por así decirlo, un antes y un después en la provincia, que ameritó esto, digamos, esta particularidad, la atención de varios estudios, de varios estudiosos de inicios del siglo XX, que vieron, digamos, con mucha curiosidad esta experiencia que significaron los tres gobiernos cantonistas. Por mencionar un ejemplo, César Mansilla, en su libro sobre los partidos provinciales, inicia justamente hablando del bloquismo. Es decir, le dedica un espacio primordial a este movimiento. Después, bueno, también hay varias particularidades para recuperar, pero bueno, a los fines de esta ponencia, inicialmente me voy a quedar con dos, que son, digamos, la manera en que el cantonismo marca un antes y un después con respecto a los gobiernos o a la tradición de gobiernos conservadores, entre comillas, obvio, es un calificativo que ellos le daban a sus antecesores, porque el cantonismo se enfrenta al núcleo de esa élite dirigente que está en San Juan desde fines del siglo XIX, bueno, y permanece en este periodo, eh, encabezada por viñateros y especialmente bodegueros. Tiene un enfrentamiento continuo con estos grupos. Y después, el otro punto es también el enfrentamiento continuo que tiene las fricciones permanentes con el ala irigoyenista del Partido Radical. Fruto de todo esto también fue una violencia política bastante intensa. Los mismos Cantoni, tanto Federico como Aldo, sufrieron atentados en contra de sus vidas, y en el caso de Federico se lo acusó de haber participado también antes de ser gobernador en el asesinato del gobernador sanjuanino Amable Jones. Eh, Fruto de todo esto también es producto de que las gobernaciones, las dos de Federico y la única de Aldo, no llegaron a concluir en los plazos constitucionales, sino que, bueno, continuamente hubieron intervenciones federales sobre estos gobiernos. Un paréntesis, algo anecdótico y no tanto, pero que marca justamente lo que significó el clima político de entonces. La primera gobernación que gana Federico
él se encontraba preso, acusado de asesinar o de haber participado en realidad del asesinato de Amable Jones. Él estuvo preso 14 meses. Mientras estaba preso, su hermano Aldo y su otro hermano Helio llevaban adelante la campaña para que Federico sea elegido gobernador y ganó estando preso. Salió de los calabozos para asumir la gobernación. Bueno, eso como para mostrar un poco lo que era el cantonismo. Bien, ahora, a nivel de gestión política, también marcaban, digamos, muchas diferencias con sus antecesores, porque los cantones impulsaron Hay que... en sus 3 gobernaciones. Pero no sé, porque una intervención, digamos, del Estado provincial en diferentes aspectos, en lo social, en lo económico, en lo político. Si nos guiamos por lo político, lo más conocido a nivel nacional y también, por qué no, continental, es la reforma a la Constitución provincial de 1927 durante la gobernación de Aldo, donde, como bien es sabido, se reconoce o se da impulso a la participación política femenina al aprobarse el derecho al sufragio femenino. Eso por un lado. Después tenemos muchas reformas que tienen que ver con lo social. Por ejemplo, se atienden varias necesidades de los obreros, ya sea dando garantías y posibilidades para el acceso a la vivienda social o regulando las jornadas laborales, etc. Todo esto, digamos, marca esa particularidad que significó el bloquismo, el cantonismo en San Juan. Ahora, ¿cómo lo estoy leyendo, cómo lo estoy estudiando al movimiento, a estas gobernaciones? Porque en realidad estudio más que nada lo que son las gobernaciones con respecto a la educación. Bueno, en primer lugar, vale destacar que también el cantonismo apuntó a realizar reformas en el ámbito educativo, sea en el magisterio y también, digamos, en la propia organización de la educación común. Lo primero a destacar son, digamos, algunas modificaciones que intentaron establecer en torno al perfil educativo buscado en la educación común sanjuanina. Hay una crítica muy profunda que hacen los cantoni hacia el sistema educativo en general, porque sostenían que apuntaba al enciclopedismo, a la escolástica. Entonces ellos entienden que es necesario llevar adelante algunas reformas para buscar una educación más práctica o apuntando al mercado laboral local. En ese sentido, se llevaron adelante algunas creaciones, como la fundación de las escuelas del hogar agrícola. También, con respecto al magisterio, se creó la Escuela Normal para Maestros del Hogar Agrícola, y se crearon también algunas colonias agrícolas. Ahora, esto, digamos, dentro de la discursividad cantonista, ellos todo el tiempo hablaban de los nuevos tiempos, del quiebre con respecto a las tradiciones políticas que habían en San Juan, etc. Ahora, me quiero detener en base a esto en 2 cuestiones puntuales. Y acá va el centro de lo que estoy estudiando actualmente. Por un lado, los cantones, bueno, como dije, buscan mostrar esta cuestión de los cambios continuos que están efectuando, y por mencionar un ejemplo, en la gobernación de Aldo, se produce el rechazo a la instalación de escuelas laines, porque entendían que estas iban en contra de la autonomía provincial, porque iban, digamos, como que desplazaban a las escuelas provinciales. Entonces, a partir de ahora era la provincia la que iba a tomar la posta y no iba a permitir más el avance de estas escuelas. Y también, y acá sí ya pongo el foco en lo que quiero desarrollar puntualmente ahora, es que los cantones realizaban continuas críticas hacia Buenos Aires como el centro, como que desde ahí se impartía la langosta federal, como ellos llamaban,
que atacaba a las diferentes provincias, a sus autonomías, etc. Y lo que yo me preguntaba era, bueno, ¿de qué manera también todas estas transformaciones se pudieron ver o si se lograron ver en lo que eran los contenidos que se dictaban en las escuelas? En primer lugar, tomé lo que son los libros de lectura, es decir, conjeturando de la importancia, de la relevancia que tendrían libros de lecturas editados o impulsados por el propio gobierno, que hablen de San Juan, que hablen de las características de la provincia. ¿Por qué me preguntaba esto? Porque justamente también haciendo un relevo sobre qué se leía en las escuelas sanjuaninas de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, continuamente, como sucedía en la gran mayoría de las provincias, se compraban libros desde Buenos Aires. O sea, venían los contenidos desde allá. Es decir, los manuales utilizados eran pensados desde la capital federal. Entonces dije, bueno, el cantonismo habrá actuado también como para romper un poco con esa tradición sobre esos contenidos. Ahí, bueno, amplié un poco las fuentes hacia la Dirección General de Escuelas y logré conseguir algunos informes donde se hablaban de los manuales que se adoptaban, particularmente para la primera gobernación de Federico Cantoni, y lo que encontré es que se seguían tomando libros provenientes de Buenos Aires, principalmente de Pablo Pisurno, y también se toma este libro muy tradicional, es decir, o también muy polémico. Laura, vos que has estudiado a Ramos, toman el libro Corazón Argentino. Bueno, este libro tan polémico en el periodo, bueno, es tomado acá también en la época de los cantones. Primera consideración acá. Entonces, observo que en ese sentido los cantoni, a pesar de esas continuas transformaciones que intentan hacer sobre el perfil educativo, etcétera, no avanzan más allá de eso y siguen ofreciendo para las escuelas comunes material proveniente de la capital federal. No se preocupan por la edición de libros pensados desde San Juan para San Juan. Eso es lo primero a considerar. Cuestión que sí sucede con el gobierno conservador inmediatamente posterior a la última gobernación de Federico Cantoni, donde se aprueba el primer manual para las escuelas comunes de San Juan. Bueno, primero ahí a considerar. Segundo, y acá es, digamos, el porqué de hablar de esto en el marco de este simposio. La educación en torno a la cuestión religiosa, a la cuestión laica. ¿Qué se planteó durante el cantonismo? Bueno, esa reforma constitucional que se realiza en 1927 estableció algunos cambios importantes en torno a la educación, y cito, son dos artículos que plantean lo siguiente. Artículo 153, dice la nueva Constitución. La Cámara de Representantes proveerá al establecimiento de un sistema de escuelas comunes y organizará asimismo la instrucción secundaria superior y la enseñanza profesional, industrial y agrícola-ganadera. Es decir, vuelven a enfatizar esta necesidad de una educación para el trabajo. El artículo 154 dice, la instrucción primaria es obligatoria en las condiciones y bajo las penas que la ley establece. En las escuelas del Estado es además laica y gratuita. Eso es lo que establece la nueva Constitución a partir de 1927. ¿Qué es lo que sucede acá? Hay un contraste también porque sigue vigente la Ley de Educación Común Local, que data de 1984. Se hicieron algunas modificaciones en el 87, pero hay un artículo que no se modifica, que sigue vigente, que es el que voy a citar a continuación, que dice lo siguiente. Las necesidades peculiares de cada localidad son las que deben ser atendidas por la educación común con respecto a sus condiciones económicas e industriales y la necesidad esencial de formar el carácter de los hombres por la enseñanza de la moral cristiana y de las instituciones republicanas. Es decir, hay un perfil religioso subyacente en esta formación según la Ley de Educación Común Local. Tenemos entonces ahí un contraste entre lo que dice la Constitución de 27 y lo que dice previamente la Ley de Educación, que sigue vigente durante todo el cantonismo. Es decir, no se avanzó en este terreno. ¿Dónde encuentro acá yo
a partir de lo que dije con respecto a esto de la educación laica que se establece con la Constitución del 27. ¿Cómo problematicé esta cuestión? Bueno, ampliando las fuentes hacia, primero en el espacio, yéndome hacia el siglo XIX y comienzos del siglo XX, y ampliándolo hacia otras instituciones como el Consejo General de Educación. Allí encontré dos casos particulares, uno del siglo XIX, de 1885, donde el Consejo establece por circular a los directores de escuelas que no deben dar contenido religioso en los horarios de clases obligatorios, sino que eso se debe dar fuera del horario de clase. Es decir, lo que establece la ley 1420. Y en 1908 hay otra acta donde el Consejo también plantea que no debe darse educación religiosa en los horarios obligatorios de clase. Es decir, la laicidad, por así decirlo, estaba en la práctica establecida en San Juan. Y bueno, en base a esto, dos cuestiones nomás para ir cerrando. Sé que ya estoy con el tiempo justo. Primero y principal, el San Juan de los Cantoni, o donde gobernaron los Cantoni, en estas primeras 3 décadas del siglo XX, presenta varias aristas de una modernidad que permite justamente explicar lo que fueron esas gobernaciones de Aldo y Federico. Más allá de las transgresoras medidas adoptadas, esas que referí previamente, también es destacable la aparente existencia de una coyuntura provincial con varios principios de modernidad, y por ello, como dije, a pesar de que los cantones no avanzan en esto de las ediciones de libros escolares, entonces, bueno, en base a toda esta experiencia que representó el cantonismo en el gobierno, y en base a toda esta tradición que comenté que existía previamente en torno a la educación, planteé, bueno, algunas consideraciones que son las que estoy trabajando actualmente, y bueno, para cerrar con la presentación. Fundamentalmente es que el San Juan de los Cantoni, o de las primeras 3 décadas del siglo XX, presenta varias aristas de modernidad que permiten explicar justamente esas gobernaciones cantonistas. Es decir, más allá de las transgresoras medidas adoptadas por los Cantoni, también es destacable la aparente existencia de una coyuntura favorable para aplicar varias de estas medidas modernas que ellos desarrollaron. Y por ello, por ejemplo, a pesar de que los Cantoni no avanzaron en la edición de libros escolares, algo muy innovador, sí lo hicieron justamente sus opositores conservadores. Es decir, había un clima que incentivaba ese tipo de prácticas, ese tipo de publicaciones. Y por otro lado, y ya para cerrar, aparece esto de que, si bien la Constitución de 1927, sancionada, como dije, durante la gobernación de Aldo Cantoni, establece específicamente la laicidad en cuanto a la educación, también, por lo que expuse, ya en San Juan existía la libertad de contenidos en cuanto a cuestiones religiosas, es decir, ya es algo que se practicaba, no es que implicó una innovación profunda, sino que ya San Juan tenía este tipo de prácticas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. Gracias. Le damos la bienvenida a Sebastián, ya que se incorpora, si está listo, Sebastián Fernández, es miembro de nuestro grupo de investigación, es doctorando del doctorado de Historia de la Universidad de El Salvador. Ha hecho ya publicaciones y participaciones en congresos. Así que bueno, Sebastián, si estás listo, te escuchamos. Vale, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio siempre para poder participar de estas jornadas que suscitan debates muy interesantes, y aprender y escuchar a todos ustedes siempre es bienvenido, así que lo agradezco. Por suerte somos todas caras conocidas aquí, pero bueno,
para retomar un poco mi actividad y contarles qué es lo que estoy haciendo. Yo estoy realizando, como bien dijo Laura, mi doctorado en historia. Mi tesis versa sobre las ediciones, o por lo menos algunas de ellas, de El Dogma Socialista, que es la obra tal vez más destacada en materia política de Esteban Echeverría, conocido poeta romántico rioplatense. Ahora bien, para pensar un poco en lo que implica estudiar esta obra de alcance político, se ve que en las preocupaciones de Echeverría, sobre todo en esa búsqueda de adoctrinar, de generar un corpus de doctrina, está muy presente lo que es tanto la materia religiosa como la materia educativa. Entonces, me pareció muy interesante abordar esta producción desde un punto de vista de doctrina política y religiosa en materia educativa, que veremos un poquito más adelante. En primer lugar, plantear brevemente los términos de esto que planteo como el modelo ilustrado y el modelo romántico. Para eso me serví de dos textos, tomé como representativo, obviamente esto es un primer esfuerzo de investigación, donde lo que se presenta es qué es cada cosa, ¿no? Definir los contornos de cada aproximación de movimiento cultural, como para definir sobre qué lugar está parado Esteban Echeverría. Entonces, para hacerlo, trabajé primero un texto de Immanuel Kant, que, como me parece claramente lo define su título, es ¿qué es la ilustración? Y el prólogo de las baladas líricas de William Wordsworth. Para no extenderme mucho sobre esta materia, sí me interesa detenerme en por lo menos una de las hipótesis que extraigo, es que el movimiento ilustrado, o mejor dicho, el movimiento romántico no vino a romper definitivamente con el movimiento ilustrado, sino que son personas que se han formado dentro del espectro ideológico de la ilustración y que, si bien refutan algunos fundamentos, por lo menos los más exacerbados de ese racionalismo exacerbado, no dejan de tener a la razón como eje rector, o por lo menos no el principal, pero sí no es que lo abandona. Entonces, esta preocupación se ve, sobre todo, por ejemplo, cuando abordamos en Kant, que es una posición más bien racionalista, pero lo que se ve en ese discurso es la aparición de dos sujetos, ¿no? El sujeto tutor, el sujeto tutelado, y ese sujeto tutor y tutelado se representan con el poder temporal y el poder espiritual. Kant, cuando nos habla, plantea en defensa de quien es su mecenas, Federico II, que lo que busca hacer es poner al príncipe como sujeto tutor del hombre racional y no a la iglesia, que es a la que ataca. Ahora bien, cuando plantea todo esto, hace un desarrollo teórico respecto de este racionalismo exacerbado, donde se ataca permanentemente a esta, como él llama, comodidad del sujeto tutelado en articularse dentro de una estructura donde la iglesia es la que vela por sus intereses, entonces no ejerce esa búsqueda intelectual de poder alcanzar racionalmente los límites de lo que sería el ejercicio de civilidad. Ahora bien, para avanzar ya sobre Wordsworth, lo que presenta, digamos, es un actor distinto, ¿no? Ya el sujeto es distinto, ya no es el sujeto racional de Kant, es un sujeto, como bien lo ilustra todo el movimiento romántico, atravesado por las pasiones, por los sentimientos, por lo característico de lo local. Entonces, ¿por qué es importante para mí ver Wordsworth? Porque si bien no nos habla particularmente de religión, nos presenta un sujeto que es el poeta. Este poeta es muy importante porque cuando lo presenta lo hace como una persona elevada, como un sujeto casi ungido en la divinidad. Entonces, esto, cuando nos habla del sujeto, que es el que está hablando, el poeta no es un mero artista, sino es una persona que da a conocer algo, que es una persona que es importante en el traspaso del conocimiento, de cómo se relaciona con la naturaleza, y a través de esa relación por los sentimientos genera un pensamiento racional. Esto nos lleva a detenernos en una de las lecturas, o por lo menos una importante en el proceso formativo de Esteban Echeverría, que es Allí hacia donde voy, que es Claude Henry de Rouverroy, Conde de Saint-Simon, ¿no? Cuando él plantea en su obra El Nuevo Cristianismo,
una búsqueda de doctrina religiosa para formar un vehículo cohesionador para el pueblo francés del primer tercio del siglo XIX. Cuando él presenta eso, presenta todo un nuevo corpus, donde volvemos a esta dualidad entre razón y religión, donde lo que impera es la búsqueda de una doctrina religiosa que es con fundamento de moral católico, pero totalmente extirpado de doctrina, totalmente extirpado de lo que es el magisterio de la Iglesia, donde lo que importa es reducirlo a un precepto fundamental que es el de la fraternidad. A través de ese concepto, él lo que pretende es generar en esta obra, que es inconclusa porque es una primera parte de 3 que tenía proyectada, él muere unos días después de la publicación de este libro, que es en 1825, generar un marco de doctrina religiosa, pero acá me voy a permitir citar al doctor Herrero, escasamente liberal y escasamente religiosa, ¿no? Este intento dogmatizador de catecismo cívico es una lectura que nos sirve para entender qué toma Echeverría a la hora de escribir no solo su dogma socialista como parte de un esfuerzo de grupo de la llamada generación del 37, sino cuando él escribe en 1846 su ojeada retrospectiva, que sirve como una suerte de preámbulo, donde presenta un panteón de mártires, que son aquellos que fueron vencidos por la Confederación Argentina, llámese un Avellaneda, un Álvarez, cómo pretende catequizar al lector, construir en el lector, incidir para construir un panteón de héroes nacionales, pero también en ese mismo año escribe una obra que es muy importante en materia educativa, que es el Manual de Enseñanza Moral. Ahí se ve más claro. ¿Y por qué vuelvo un poco para atrás para ir a Saint-Simon? Habíamos mencionado que el poeta era el sujeto presentado por Wordsworth. Saint-Simon retoma esto y cuando hace en una de sus secciones una crítica a lo que él llama la herejía protestante, él menciona cuál es el rol del poeta para él. El rol lo posiciona como una suerte de vector del predicador. El poeta es el que tiene que escribir esos textos inspirados para poder hacer más fácil la doctrina para el pueblo. Entonces, vemos en Echeverría, a través de la aparición de una ojeada retrospectiva, de un manual de enseñanza moral que es pura y exclusivamente dedicado para instruir a niños de instrucción, en etapa de instrucción primaria, en términos de doctrina religiosa, donde también vemos la fuerte presencia de la fraternidad como concepto principal, como búsqueda principal, y una suerte de religión laica, al igual que Saint-Simon y sus seguidores después, de formar ciudadanos en torno a lo que se llama lo que él llama la religión de Mayo. Entonces, como para ir concluyendo un poco, la presentación es tratar de articular estas lecturas de Echeverría dentro de una suerte de contorno del mundo político, cultural, social que está cambiando, con prácticas que se mantienen desde las épocas ilustradas, pero a la vez que persigue un mismo objetivo, ¿no? Tanto en Francia, tanto para la Confederación Argentina, hay una búsqueda que es reconstruir los puentes de civilidad o civilización para un país, y la búsqueda se realiza a través de algo que es inherente a una constitución previa del pueblo, que es la religión católica. Después se ve en esa construcción, sobre todo en los sensimonianos y estos románticos como Esteban Echeverría, que esa construcción es una construcción religiosa, extirpada, como dije antes, de toda doctrina de la Iglesia. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Ahora me toca compartirles los avances de investigación. Voy a comentarles un poco las hipótesis que yo tengo. Perdón, yo quisiera Dime, Celina. aclararles que tengo que retirarme porque 7:30 tengo otra reunión. Estos Bueno, son días muy complejos. Quería decirles que verdaderamente lo que escuché me ha gustado mucho y también que me parece muy importante el enfoque que ustedes le dan
porque yo creo que el enfoque documentalista no puede ser obviado aun cuando sea necesario una hermenéutica más amplia. Pero en muchos casos, lamentablemente, lo que veo que hacen algunos historiadores es repetir la documentación ya conocida por todos, sin añadir ningún elemento nuevo de conocimiento, por lo cual estamos en realidad girando sobre lo mismo y mirándonos el ombligo. En ese sentido, realmente quiero felicitarlos. Lamento que yo tenía agendado a las 8, pero me lo adelantaron a las 7:30, así Bien. que, bueno, se trata de un tema que es una reproducción porque se estropeó el original, entonces no quiero fallar, ¿no? Muy Por bien, segunda vez. Bueno, muchísimas gracias y espero los trabajos de todos por para la supuesto. revista Están y desde luego, comprometidos. y desde luego que Laura va a organizar el año que viene el próximo simposio y yo les propongo que no lo atrasemos tanto, Tanto. estamos ya casi en Navidad. Yo creo que como máximo tiene que ser en agosto. Bien, Así que pensémoslo así, perfecto. para que haya tiempo realmente de preparar los trabajos, de preparar la revista y de hacer una reunión de presentación de esos trabajos Ah, publicados, estaría bueno. que es Está muy muy, importante. muy importante. Bueno, muchísimas gracias, un Gracias, beso Selina. grande a todos. Gracias. Saludos, Selina. Bueno, la gran formadora y fundadora de todo esto. Así que bueno, les comparto brevemente, yo vengo proponiendo dos hipótesis hace un tiempo, una que tiene que ver con la fundación de los sistemas educativos occidentales. Creo, considero por algunas evidencias que ya Durkheim me ayuda a pensar, que tienen más que ver como antecedentes con la ratio studiorum y con la forma que tenían de manejar mucha estudiantina los jesuitas antes que el método Lancaster. Esa por un lado, ¿no? Y por otro, esta hipótesis que yo sostengo, que de alguna manera todo lo que es educación religiosa en pos del laicismo, que se propugnó a partir de la 1420 y en adelante, fue de alguna manera ocultado, pero ocultado casi deliberadamente. Bueno, esto habrá que probarlo. Entonces, mi trabajo acá, breve, es contarles que estoy indagando en un estudio el patronato de la infancia, pero no el patronato como institución, sino el patronato desde sus publicaciones. Eh, un poco contarles que las publicaciones de fines del siglo XIX y principios del siglo XX han sido promovidas por organismos gubernamentales y por otro lado por instituciones, ya sean no gubernamentales, como les diríamos ahora, o educativas, y que lejos están de ser estudiadas de manera sistemática y mucho menos interpeladas como instrumento de gobierno de los mismos. Las políticas públicas educativas, que siempre interpelo, otrora denominados programas educacionales, producen desde la dirigencia estatal o institucional, en el caso del patronato, estrategias de intervención e intervenciones estratégicas para la consecución de los fines, esos que se ponen en cumplimiento para las funciones atribuidas a la misión que tiene determinada institución, llámese la educativa, en el caso de las instituciones educativas, o en el patronato, que tiene que ver más con el cuidado. Desde su estudio, y estoy hablando de las publicaciones en general, eh, propongo una mirada de revisar estas revistas como instrumentos de gobierno, y desde esta idea los instrumentos son aquellas herramientas que vehiculizan el paso de la estrategia de intervención a la intervención estratégica. O sea, encontrar en las revistas esta herramienta que emplean los gobiernos, ya sea de las instituciones educativas, del sistema educacional o en particular de las instituciones. Y aparece también en el patronato un lugar para mirarlo. La metodología, como ustedes saben, es una trama rizomática que articula, por un lado, lo que denomino analítica hemerográfica, por otro, la biografía, que son los trayectos de quienes escriben,
y por el otro el estudio de esas políticas para mirar las revistas como herramientas gubernamentales. Para este caso, tomé como fuentes la publicación del Patronato de la Infancia, que tuvo diferentes nombres a lo largo del tiempo, y tratar de rastrear un poco quiénes fueron sus directores y sus publicistas. La hipótesis para este caso que se formula es que la publicación, y estoy hablando de la revista de higiene infantil, que después fue la revista Anales del Patronato, funge como instrumento de institución y promueve desde allí la instauración de una discursividad particular del higienismo imperante desde la conducción del Patronato de la Infancia, otra cuestión que también hay que revisar, donde aparecen educadores, médicos, abogados y dentro de esos abogados una fuerte corriente religiosa. Es por eso que estudio esta revista. Esta investigación se inserta, como ustedes saben, en una más amplia de largo aliento que se pregunta por los orígenes del gobierno educacional en los tiempos de fundación y consolidación del sistema educativo argentino. Desde allí los vínculos entre el patronato y los demás organismos del gobierno educacional que constituyen y entraman de alguna manera ese gran gobierno de la instrucción pública donde estos dirigentes participan de una manera u otra, siempre en el recorte sobre todo el recorte del momento del que denomino expansión del sistema educativo. ¿Por qué estudiar esta publicación en particular? Uno puede preguntarse. Bueno, una de las cuestiones es la relevancia de la revista que se encuentra citada en el Monitor de la Educación Común. Y otra pista que está vinculada con las funciones educacionales, por ejemplo, donde se vincula el patronato con los batallones infantiles, que también ha trabajado Alejandro. Esta articulación entre revistas, el Monitor y la revista de higiene infantil, luego llamada Anales del Patronato, permite ver quiénes eran los que conducían la educación y sobre todo este recorte de la niñez particular que estaba abandonada, que había que proteger o que había que cuidar. Es un poco la función de la institución. Ahora bien, la centralidad del estudio se pone de manifiesto en los referentes del gobierno educacional que publican o son nombrados en la revista del patronato, ya sea inspectores técnicos, médicos que pertenecen al Consejo Nacional de Educación, abogados, entre otros. A partir de lo anterior es posible problematizar la concepción higienista y médica que interviene cuando, como dice Besetti, la capa médica participa de la política y particularmente se ocupa de la conducción de la educación. Tal es el caso de José María Ramos Mejía en la conducción del Consejo Nacional de Educación, que luego lo sucede otro médico, Pedro Narciso Arata, y aún en el ciclo radical, otro médico o no sé si otro científico más vinculado con la farmacia, Ángel Gallar. Bueno, transitando los anales, voy a solo caracterizar una parte para que después podamos tener un tiempo para la discusión y seguro vamos a tener que ir a otro recorte de otra entrada por Zoom. Y a partir de los restos encontrados se puede advertir que un sector médico y luego un sector católico forma parte de la publicación y la administración de esta institución. O sea, la revista del patronato es empleada como instrumento de gobierno para dar a conocer unas orientaciones de qué es la higiene, cómo debe ser, cómo se debe criar a los chicos, y por otro lado, cuenta cómo se organiza la institución, cuáles son los gastos, digamos, muy parecida a la estructura que tiene el Monitor de la Educación Común, ¿no? Esto de tener una sección de artículos y otra sección que denominaríamos oficial. Bueno, voy a avanzar, es muy interesante revisar la nómina de médicos, hay una separación entre todos los que son profesionales varones, la única mujer que aparece en el gobierno es, por supuesto, Grierson, ¿no? Como directora de la Escuela de Enfermeras. Después no aparecen mujeres y las mujeres solamente aparecen como colaboradoras al pie de esta extensa lista. Bueno,
nada más para decir que uno de los inspectores técnicos, para darle un nombre y una pista al respecto, es de Bedia, que aparece en artículos y en intervenciones en el patronato. No me voy a ir más por allá porque tengo, bueno, eso lo dejaremos para el artículo. Y como para cerrar esta ponencia, porque en realidad son muchos datos, es más de tipo exploratorio lo que estoy haciendo, esto de revisar las partes. Esta publicación tiene como 5 secciones, además de una parte vinculada al gobierno y otra parte, ¿no?, que uno puede hacerla desde el análisis, pero de manera manifiesta tiene 5 partes donde hay una parte científica, otra parte que tiene que ver con como la divulgación científica, o sea, separa lo que es científico de lo que se divulga. Otra parte que tiene que ver con cuestiones extranjeras, y como toda sección tiene una parte de variedades, porque lo que no saben dónde poner en cada uno de esos lugares va a ese receptáculo en general. Que es interesante encontrar que en el medio de todo esto aparece un tal Meyer, y con esto ya iría redondeando y terminando, que no es otro que un católico que habla de la caridad y que es un abogado reconocido, que está en el patronato, que es nombrado a veces en el monitor, y lo que uno puede advertir es lo siguiente: uno cree que en el tiempo de gobierno de los médicos, de la capa médica, quienes deciden y definen la discursividad son de alguna manera desde el higienismo. Bueno, este higienismo es tensionado, si se quiere, por esta perspectiva de la caridad, y vamos a ver cómo este tal Meyer, que después les contaré algunos detalles más y podrán leer en el artículo, cuando participa en la educación, habla de la educación religiosa y sobre todo de la caridad. Vincula lo que es el patronato con la caridad y promulga sus tesis desde ese lugar. Vale decir que en esos tiempos donde algunos sostenían, ¿se acuerdan?, que la cuestión con la educación religiosa ya estaba saldada, aprovechan instancias de publicación, quienes dirigen y conducen instituciones educativas, pero también la publicación del patronato, elementos que muestran cómo los religiosos participan del cuidado de los otros, porque siempre estuvo fuertemente vinculado el cuidado del niño desprotegido con las congregaciones religiosas, con los sacerdotes que en sus parroquias le dan de comer a los chicos. Entonces aparece esta otra vertiente tensionando la discursividad médica. Aparecen los médicos hablando de salud, pero también aparece la caridad, la religiosidad, el cuidado, las cuestiones de misa y todas estas cuestiones religiosas que parecía que habían sido postergadas. Bueno, después formularemos entonces más ordenado en el artículo lo que estoy proponiendo, pero son varias tesis que pareciera que muestran que aún en el monitor, lo habíamos visto con Richie, aún en la revista del patronato, que cuando uno la ve a simple vista parece una revista médica, y uno empieza a leer y empieza a aparecer otra cosa. Entonces, bueno, con esto cierro la ponencia. Y si les parece que tenemos unos minutos, me gustaría, no sé si voy a poder compartir el video de Pablo, de todas maneras lo voy a presentar para después compartirlo al licenciado Rodríguez, que se va a encargar de historia más reciente, que es procura en su trabajo organizar lo que es la historia de la gestión. La gestión, como es un término, digamos, reciente en términos históricos, tiene muy poco de relevamiento documental. Entonces él propone algunas maneras de revisar institucionalmente algunos datos que generen una historia propia de las instituciones para pensar en las instituciones del futuro. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? De nuevo agradezco la invitación a participar de esta jornada de Historia de la Educación, y sobre todo viniendo desde un lugar que no es la historia en sí misma, sino desde un ambiente que no está tan desarrollado como es la gestión de las escuelas confesionales, pero
Bueno, nada, creo que es muy importante desarrollar este aspecto, sobre todo porque es como una forma de ir contando la historia en tiempo real, ¿no? Es pensar qué herramientas estamos usando hoy y cómo se van a reflejar desde un tiempo más para adelante. Vengo desarrollando en este espacio, haciendo reflexiones, compartiendo reflexiones acerca de cómo vengo trabajando algunas herramientas de gestión que nos permiten básicamente ir gestionando y animando estas escuelas confesionales en este mundo de hoy. Eh, y bueno, hoy, continuando con lo que ya venía diciendo en las veces anteriores, voy a desarrollar un poquitito el tema de los protocolos de gestión, digamos, de estos dispositivos por medio del cual vamos estableciendo cuáles son las pautas de trabajo que hay que tener respecto a determinados temas. Así que les voy a compartir una presentación muy breve como para ir teniendo alguna idea este, en relación a esto. Y bien, a mí siempre me gusta partir desde el mismo lugar, que es que esta idea, ¿no? De los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí Pajarito me contó que estamos hechos de historias, la idea de la circulación de la palabra, del diálogo y de cómo las instituciones están hechas a partir de de este, de esta historia de conversaciones. Porque las escuelas se construyen con palabras, a través de conversaciones. Es un mundo muy cambiante. Yo esto lo vengo diciendo hace varios años, pero no como una novedad, pero sí me parece que desde aquella primera vez donde empezamos a hablar de un cambio de época, un mundo muy cambiante, hoy por hoy tenemos dos irrupciones en el lapso de corto de tiempo, que básicamente es la pandemia de 2020 y la creación de la inteligencia artificial o la masificación de la inteligencia artificial que incluso me dejan un poco avejentadas esta frase de, bueno, estamos en un cambio de época. Ya incluso cambiamos la época desde cuando decíamos que estábamos cambiando. Pero bien, en fin, cambio de época es una época muy compleja para la humanidad en general y para las escuelas en particular. Transitar un cambio de época implica una lectura del contexto para evitar un acto reflejo, algo espasmódico de repetir fórmulas frente a problemas que no llevan intrínsecamente las mismas condiciones y que creo que ni siquiera son los mismos. Eh, Entender que hay tensiones estructurales y que no se rompen, sino que se equilibran, convivir con algunas contradicciones e incertidumbres, salir del esquema de inducción y deducción para hacer jugar a la creatividad, es bueno, digamos, quizá el horizonte que tenemos que buscar para operar en este contexto donde estamos parados. En ese sentido, eh, el ideario, el horizonte inspirador, el proyecto educativo de una congregación es central para entender desde dónde partimos. Voy a seguir pasando. Bien. Acá hay eh, tres conceptos que me permiten a mí identificar cuestiones importantes: identidad, cultura y estructura. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque la identidad es básicamente, permanece invariante a lo largo del tiempo, es lo que la escuela es. La cultura como un patrón de supuestos básicos que hacen que los vínculos se den de determinada manera y que se den determinadas respuestas, y la estructura como un conjunto muy amplio de recursos, de lógicas, de relaciones que sean una institución. Las decisiones estratégicas tienen que estar apoyadas en estos idearios, estos horizontes inspiradores, en estos proyectos educativos, pero se hacen operativas en el aquí y ahora con personas que hoy están gobernando la institución y que tienen que hacer lo que Schwarzstein llama maniobras adaptativas, es decir, maniobras que se apoyan en la cultura de la institución, pero que tienden a dar respuesta a un aquí y ahora de lo que estamos viendo.
Por eso decimos que las organizaciones no son independientes, las personas que las construyen y las dirigen, si bien las trascienden, no son independientes. Por eso también decimos que en cualquier institución eh, se conforma en lo que es un ambiente semántico. ¿Qué es un ambiente semántico? Bueno, es un ambiente donde ciertas palabras, ciertos discursos, ciertas narrativas se resignifican. Y se resignifican exclusivamente para ese lugar. Por ahí fuera de ese lugar no tienen esa significación. Es lo que, a ver, paralelamente Kuhn podría llamar el concepto de paradigma, ¿no? O sea, hay ciertos conceptos, ciertos términos que son entendidos en un lugar y que en otro no. Voy a pasar a la tercera. Otra idea central es la idea de, bueno, ver cómo aprendemos institucionalmente, cómo aprendemos colectivamente o cómo aprendemos organizacionalmente. A ver, si nos situamos en el marco de procesos, cambios y transformaciones actuales de la educación, como descentralización, autonomía, autogestión, participación ciudadana, horizontalidad, el aprendizaje organizativo no es solamente un aprendizaje de tipo técnico, o sea, no es solo un desarrollo de técnicas, sino que tiene que ver con un aprendizaje metaparadigmático, o sea, por fuera de este paradigma, donde podemos confrontar esos esquemas mentales que determinan que actuemos de una determinada manera. Es necesario, por eso, establecer un proceso por el cual esos paradigmas y estos esquemas sean conocidos, compartidos y sean evaluables a la vez de comunicables. Es decir, pongamos en duda por qué estamos haciendo lo que hacemos. Voy hacia la cuarta, donde ya sí me meto en las herramientas. Protocolo en el sentido de un dispositivo que ordena las tareas de los diversos actores en función de una tarea o de un objetivo en particular. Protocolo viene del griego y era generalmente la primera hoja que estaba pegada al manuscrito. O sea, era lo primero que había que leer y que contenía el resumen de lo que luego se iba a hacer o a leer o a decir. Protocolo es una hoja que uniformiza cualquier documento y lo despega de su sentido y su contenido. O sea, básicamente todos los documentos tenían su protocolo. Y de alguna manera es como una hoja que reduce todo el texto a una fórmula de la información que contiene. Es decir, hace como un proceso de homogeneización de todos los documentos, ¿no? Tomado desde aquel lugar. Son en general grandes generadores de una calma, yo diría impostada en las instituciones. Es la ilusión quizá de creer que hemos solucionado un problema, de que ordenamos las acciones de todos los agentes de la organización en todo tiempo y espacio, y que en un punto es tan necesaria como ingenua. Porque en este mundo tan cambiante que yo venía definiendo, la respuesta que ofrece el protocolo debería requerir que las preguntas que lo generen sean siempre las mismas, cosa que no es así. O por lo menos, si bien las preguntas pueden ser las mismas, las condiciones de contexto no siempre son similares. Vuelvo a repetir, los protocolos son ordenadores y son necesarios. Ayudan a fortalecer la identidad porque garantizan una respuesta institucional, organizacional a los problemas. Es decir, en esta escuela las cosas se hacen así. Pero, más importante que el protocolo en sí, es, y volviendo a la idea del aprendizaje colectivo y de cultura organizacional, el ejercicio colectivo de creación y abandono de esa creación. ¿Por qué me parece importante la idea de abandono? Porque es la necesidad de entender que esa pequeña hoja que contiene una fórmula, que contiene una serie de acciones a hacer, no soluciona per se ningún problema. Ordena, categoriza y nos permite actuar de una determinada manera similar en situaciones similares, pero no garantizan la resolución. Es decir, lo importante no es el resultado que da eso, que es probablemente que en algún momento falle.
pero sí es muy necesario y muy rico el proceso de analizar un problema, buscar una solución conjunta, redactar, organizar a las personas intervinientes, y esa es la idea que potencia lo que yo definí, lo que en realidad Gore define como ambiente semántico. Es decir, haciendo una pequeña síntesis, pasamos a la próxima. El contexto de cualquier institución está asignado por el cambio. La capacidad de procesar modificaciones por medios de maniobras adaptativas es lo que permite a la institución equilibrar la atención, preservación, cambio. Es decir, uno puede escuchar a muy diversos actores de cualquier sistema educativo decir que las escuelas han cambiado mucho o que no ha cambiado nada en el mismo momento. Bueno, hay una tensión que hay que equilibrar. Algunas cosas quizá tengan que cambiar, algunas cosas quizá no. Eh, y esta tensión lo que hace es modificar los vértices de ese triángulo, por lo menos tensar ese triángulo: cultura, identidad y estructura. Básicamente la estructura está, en este caso, representada por estos dispositivos que llamamos protocolos. Entonces, esta tensión, ¿cómo la podemos equilibrar? Bueno, estableciendo un proceso, como dice acá, sistemático e intencionado de aprendizaje institucional, ¿no? Que nos permita analizar un problema, el porqué de ese problema, y tratar de redactar y construir estos dispositivos que nos permitan comunicarlos rápidamente y evaluarlos rápidamente. Bueno, ¿qué herramientas tenemos? Y con esto termino, o voy terminando. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, herramientas que ya vengo proponiendo hace rato, como 5: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, capacitación y evaluación. Liderazgo que tiene que ver con una visión compartida, con una visión compartida y que regule la distribución de las fuentes y los espacios de poder. La comunicación como centro de la cultura colaborativa, es decir, la trazabilidad de la información y la idea de que todo el mundo tenga comunicación. Básicamente, y llegando al punto que sigue, si no todos están enterados en un equipo, no todos están enterados de toda la información, entonces no hay equipo. Por supuesto, la capacitación, no solo en estas nuevas cuestiones que podríamos llamar inteligencia artificial, nuevos métodos pedagógicos y didácticos de algunas disciplinas. La capacitación sobre todo en lo que tiene que ver con los supuestos que gobiernan a la representación, la imagen y el quehacer institucional. Y bueno, la evaluación, obviamente, como parte del cierre de ese círculo del que estamos hablando. Me gustaba cerrar con esto. El diálogo y la discusión sobre las prácticas podrán ampliar los horizontes de acción y los marcos interpretativos, permitiendo el fortalecimiento de la propuesta modelo-respuesta de la institución hacia la comunidad. Es decir, vuelvo a repetir, lo importante no es el protocolo, el dispositivo en sí, sino el proceso que lleva ese protocolo y sobre todo la plasticidad para abandonar esa creación y volver a generar otra mejor. Obviamente, como dice acá, entendido que el resultado no es el único ni el mejor, sino una solución contingente que la organización puede brindar, no contingente porque sea precaria la respuesta, sino porque entiende que está en un contexto de incertidumbres y que va a ser nuevamente revisada, nuevamente evaluada y por supuesto modificada, con el horizonte de seguir dando. Bien, con esto cierro. Bueno, y ahora a partir de escucharnos y de transitar de nuevo un poco y recuperar esto de escuchar al otro en sus avances de investigación, que todas han sido muy más que interesantes. Acá hay un montón de preguntas, pero la idea es que, si les parece, vayamos haciendo comentarios, preguntas, sugerencias, respecto de los trabajos. No sé quién quiere empezar. Alejandro ya levantó la mano. Perfecto. Doctor Herrero. Bueno,
Eh, eh, Hay muchísimas cosas, muchísimas cuestiones para hablar, porque son trabajos que me han gustado mucho y a su vez vienen de una historia que también conozco. Quería destacar algunas cuestiones. En primer lugar, en el trabajo de Hernán, que tuvo más tiempo para hablar, yo traté de hacerlo muy rápido, ¿sí? Y Hernán tiene una metodología muy parecida a lo que yo también estoy haciendo cuando hablo de González o de Sarmiento, que es es muy importante encuadrar la educación dentro de los otros niveles, lo político, lo económico, lo social. Y por suerte tuvimos la posibilidad de escuchar a Hernán con más tiempo y dio bastante información, que es muy importante porque cuando uno dice, bueno, voy a estudiar a los Cantoni en los años 20, bien, si uno no entiende la violencia política, y luego cuando uno dice violencia política, da ejemplos concretos, no se entiende. Es decir, no solamente hay violencia política porque matan a personas o a políticos, sino que los mismos Cantoni participan de asesinatos. ¿Sí? Entonces, ¿qué era ese gobierno democrático del 16 al 30? Cuando uno dice, bueno, el ciclo democrático, bueno, ¿qué era ese ciclo? Bueno, hay algo que ya venía del siglo XIX y que va a recorrer el siglo XX, que es muy importante tener en cuenta. No es que la violencia aparece cuando hay dictaduras militares, ¿sí? Entonces es muy importante cuando habla Hernán el tema de encuadrar lo que va a hablar dentro de un escenario más grande, porque si no, no se entiende lo que va a decir, ¿sí? Luego, cuando señala el tema de los Cantoni y San Juan, sin duda, los Cantoni hablan desde la provincia. La nación siempre va en contra. Entonces, ¿qué es esto de hacer política desde una provincia y donde hay un campo político con violencia política que viene desde la nación? Sí, digo, si no se entiende eso, no se entiende lo que va a decir después Hernán. Luego, cuando habla Hernán, habla de un periodo muy corto. Y uno sabe que en las políticas públicas, ¿sí? Se tiene que tener mucho tiempo para ver la eficacia que tuvo, la repercusión que tuvo, etcétera, etcétera. Es decir, si uno no entiende, no escuchamos, no tiene este tipo de enfoque, Hernán, nos perdemos de muchas cosas, ¿sí? Primera cuestión. Segunda cuestión, es muy interesante lo que hace Hernán, porque al mismo tiempo que dice todo esto, nos da mucha información sobre la educación en San Juan. Es muy interesante, ¿sí? Da mucha información a partir de fuentes de la provincia, que eso es algo muy importante cuando uno estudia la escuela primaria, que necesariamente tiene que ver qué pasa en cada provincia, ¿sí? Bien. La pregunta que tengo para Hernán es, lo que vos estás estudiando ahora de los cantones, en el nivel primario, en otros niveles como el secundario, ¿vos estás viendo algo también o solamente te estás ciñendo en el nivel primario? Primera cuestión. Segunda cuestión, esto de las leyes que también expusiste es algo también muy de la política, que muchas veces cuando se habla de las leyes no se pone en hincapié esto de que siempre existen leyes distintas que se contraponen. Y vos le pusiste muy bien, ¿sí? Entonces ahí aparece otra pregunta. ¿Cómo funciona esto? Si vos pudiste ver en concreto, en ejemplos concretos, ¿cómo funciona? Seguramente algunos apelan a una ley, a la Constitución, y otros apelan a otra ley, que es la ley provincial, ¿sí? Bien, podría seguir hablando porque es muy, muy interesante tu trabajo. En relación a Sebastián, que también es un trabajo muy interesante, le quería hacer esta pregunta, ¿no? Y más a este punto, vos contraponés muy bien algo que aparece en Echeverría, que yo creo que amerita cuando uno estudia Echeverría, esto que es el mundo, una Echeverría que interviene en la política, como ciudadano, como político, aparece lo civil, las leyes, la república, etcétera. Y por otro lado aparece el poeta, el romántico, ¿no? Es decir, ¿cómo vos ves esto en la fuente que estás leyendo de Echeverría? Digo, esto de cuando escribe un poema y después cuando escribe el dogma o cuando escribe el código o cuando escribe el manual,
no lo estoy diciendo solamente en la atención, sino ¿qué hay de romántico cuando lees el código o el manual? ¿Sí? ¿Le sirve el romanticismo cuando pasa a hacer política de esta manera? ¿Sí? Soy claro, ¿no? ¿Sí? En el caso de Laura, a mí me parece muy interesante esto que está llevando a cabo, que es hablar de las revistas como instrumento. Y lo que quería preguntarte, Laura, o no preguntarte, sino que si puedes ampliar un poco más, el tema que este trabajo se inserta en algo más grande. Vos ya estás estudiando los instrumentos de gobierno a partir de las publicaciones en otros espacios, en otras revistas, ¿sí? Este trabajo que estás haciendo, ¿no? Con esto del patronato, ¿qué te permite ver de nuevo en relación a lo que ya estás estudiando? ¿Sí? ¿Qué es lo que te permite ver de nuevo? ¿Sí? ¿Te sorprendió este tipo de revista, lo que encontraste? ¿Te sorprendió ver esto que vos decís muy bien, que hay abogados, hay médicos, hay educadores? ¿Te sorprendió esto? ¿Hay cosas que te sorprendieron? ¿Cosas que te sorprendieron? ¿Algo nuevo? ¿Algo que continúa? En los tres trabajos podría seguir hablando y podría hacer muchas preguntas. Lo que pasa es que voy a parar acá para que ustedes también puedan hacer lo mismo. Muchas gracias. Si les parece, hacemos todas las preguntas y después nos turnamos o los comentarios y después nos turnamos en el orden en que fueron haciendo las ponencias. Hernán, ¿querés hacer algún comentario, pregunta? Sí, Laura, gracias. Bien, bueno, también tengo un comentario nomás para cada una de las presentaciones. Eh, Primero, bueno, con respecto a lo que comentaba Alejandro, en realidad, bueno, es un comentario y una pregunta. Esta visión, esta crítica que establece González hacia el Vaticano, cuando habla de los jesuitas, se me venía a la mente si entendía a ese Vaticano como una nación y es, digamos, como que representa parte del cosmopolitismo que están combatiendo para entonces, es decir, si lo veía como una nación en esa instancia a los jesuitas. Eh, y después, bueno, con Sarmiento también aparece, esto es un comentario nomás, aparecen los jesuitas también cuando Sarmiento da sus explicaciones sobre la guerra del Paraguay, sobre el atraso del Paraguay, aparecen justamente quiénes son los causantes, los jesuitas. También ahí él ve como que ese conflicto se debió a los resabios de su presencia ahí en Paraguay. Eh, bueno, Laura, te quería comentar nomás una acotación cuando hablabas de esto de la capa médica. Bueno, los cantones eran médicos. Entonces, entonces digamos, es muy, muy fuerte esa presencia también ya en las provincias. Y los cantones lo traducen también en muchas medidas en torno a lo que sería la salud pública, creación de hospitales, ampliación del personal de salud, muchas cuestiones bastante avanzadas para la época como un servicio de odontología. Bueno, cuestiones que ellos, como se formaron en Córdoba, otros estuvieron en la UBA, porque bueno, fueron tres los cantones, y bueno, trajeron muchas de esas innovaciones a la provincia. Y uno de los manuales que toman, que pude consultar, que es uno de Pisurno, tiene contenidos higienistas a la vuelta. O sea, es algo que está muy presente ahí también en los cantones. Eh, y Sebastián, me quedé pensando, porque bueno, Echeverría es una figura que, bueno, he leído sus publicaciones más conocidas, sus escritos, y en base a eso quería preguntarte cuáles son tus fuentes, digo, más allá de las que mencionaste, si tenés otras fuentes sobre las que estás trabajando, sobre las que proyectás trabajar, porque bueno, Echeverría es alguien que también me genera esa inquietud de qué más hay de él, que él haya escrito, más allá de lo que todos
conocemos. Bueno, eso. Yo lamentablemente al entrar un poco más tarde me perdí las exposiciones de Alejandro y de Hernán, para lo cual no tengo comentarios más que esperar a su escrito para poder leerlo y obviamente ya directamente invitarlos a charlar porque seguro son más que interesantes y aportes valiosos para sus temas de investigación que ya vienen desarrollando hace bastante. Eh, Laura, sobre tu presentación me pareció muy interesante. Este trabajo que vos también ya viene en tu línea de investigación que venís haciendo respecto de las publicaciones del Monitor, ahora estás sumando la del Patronato de la Infancia. ¿Con qué dificultades te encontraste ahora al trabajar una nueva serie documental en términos, no sé si la palabra es comparativo, ¿no? Pero sí interpelándolas con fuentes que ya conoces y que ya has trabajado, como son las publicaciones del Monitor de la Educación Común? Bueno, ya está entrando Alejandro, así que aprovecho entonces y a ver si ya ingresa. Yo justo ya lo admití, pero bueno. Mientras tanto, eh, empiezo al revés, empiezo por Sebastián, ahí aparece Alejandro. Empiezo por Sebastián. eh, Me quedé pensando cuando hablabas de la cuestión de la figura del poeta y recordaba en una de las clases de la maestría con Esther Díaz, que ella, y en su libro lo tiene también, cuando nos decía que trabajaba la construcción de la verdad. Entonces decía que en la antigüedad el que hablaba, el que traía la verdad era el poeta. Al poeta no se le discutía la verdad, o sea, el que develaba, ¿no? El que exponía la verdad era el que tenía ese talento de escribir esas odas, esas rimas, y que ahí surgía la verdad. Así que se me ocurre que algo capaz que de eso anda por ahí. Yo aprendo muchísimo de tus trabajos de Esteban Echeverría, porque como no es mi objeto de estudio, la verdad que escucharte me viene muy bien. Así que bueno, nada, ese comentario, y me sumo al interrogante que decía Hernán, ¿no? Bueno, ¿qué dificultad se te presenta ahora vos cuando cruzás los distintos escritos y si necesitas de otras fuentes como para continuar ese objeto de estudio y tu desarrollo? En el caso de Hernán, fascinada con esta idea de poder hacer un recorte gubernamental de la provincia y a partir de ahí pensar la educación, me parece más que interesante porque tensiona muchísimo las decisiones del Consejo Nacional de Educación. Bueno, todo esto que siempre te digo, leer lo que vos producís me parece sumamente importante, pero te quería preguntar, bueno, ¿qué posición tenían los hermanos Cantoni en línea general, o sea, había alguno en particular, respecto de la educación religiosa? Si había subvenciones, si había acompañamiento con la educación religiosa. Y por último, bueno, Alejandro, que está estudiando a los jesuitas y la discusión, esa visión de González o la visión negativa, ese otro negativo que termina siendo el jesuita, ese otro negativo innecesario que es el jesuita para González, bueno, la continuidad con Sarmiento y ver si de alguna manera hay algo de la educación jesuita en el propio González. No sé, si pudiste ver en esa discusión, bueno, cuando él se formó, si no lo atravesó algo de esto. ¿Les parece? Empezamos a responder. Bueno, empiezo yo, aprovecho. Yo había dicho, por Alejandro justo no estaba, se había desconectado, que no pude escuchar las exposiciones de él y de Hernán, pero me quedo con este comentario que ha hecho Hernán, que ha hecho Laura respecto del trabajo de Joaquín B. González y la cuestión de los jesuitas. Un pequeño comentario que por ahí no aporta mucho, pero sí lo quería hacer, es que una de las fuentes que he trabajado es el nuevo cristianismo de Saint-Simon. No estamos hablando de principios del siglo XIX. Y él cuando analiza las causas de lo que él llama la herejía católica, hay dos puntos cruciales por los cuales él hace un rechazo a lo que él entiende como herejía católica. Uno es el siglo XV, el advenimiento del papado de León X, y otro es la Compañía de Jesús.
para él el surgimiento de la Compañía de Jesús desvió lo que él llama ese cristianismo primitivo, esa doctrina de los padres de la iglesia, de Jesús, y es esa compañía la que genera toda esta situación de estado ruinoso que él ve en la iglesia. Me pareció interesante como para hacerlo comentario, como para ver una cierta continuidad de estas críticas que hay a la Compañía de Jesús ya desde el principio del siglo XIX y probablemente antes también, respecto del poder que tienen dentro de la institución del magisterio de la iglesia. Bueno, ahora bien, para ir respondiendo a sus comentarios y preguntas, las cuales les agradezco, en primer lugar, retomo un poco lo que me mencionaba Alejandro de dónde está lo romántico, dónde no está lo romántico en Echeverría, y es muy marcado cómo él interviene permanentemente en el espectro de la política, cómo él lo hace en pos de un fundamento doctrinario, primero como dentro de un cuerpo político de pertenencia, que es el Salón Literario, que es la Generación del 37, que son no solo compañeros en lo político, sino que son a veces sus propios amigos, como Alberdi, como Sarmiento, como Juan María Gutiérrez, pero cómo incide desde distintos aspectos. Y acá veo, para responder a Alejandro, lo romántico y lo no romántico. Cuando él escribe textos de doctrina política, como lo es el Código o Declaración de Principios para la Joven Argentina, que es el texto que después se va a transformar la segunda parte del dogma socialista, está escribiendo un texto de doctrina. Ahí no hay espacio para lo romántico. Ahí hay espacio únicamente para la imposición. Hay que ser de determinada manera, hay que construir un corpus social bajo cierto tipo de normas y no hay espacio para el diálogo, hay espacio para la imposición. Es una imposición política escrita de carácter imperativo, no tiene narrativa, solamente te explica lo que tiene que entender el lector. Ahora bien, con doctrina tampoco alcanza. Entonces ahí es donde aparece, y retomo un poco también la pregunta de Laura, esto del poeta como narrador de la verdad, ¿no? Hay un trabajo muy interesante de Robert Darnton, que lo hemos escuchado hace poco, en una entrevista maravillosa, que es Poesía y Policía, ¿no? Y él trabaja ahí el surgimiento de los poetas en el siglo XVIII en Francia como agentes de opinión pública. Entonces, cómo a través de la poesía se presentan, en este caso él analiza un poema difamatorio, pero cómo representa esa poesía un objeto de opinión pública, cómo se transforma un hecho narrativo, podemos decirlo, como una verdad, cómo se construye. Y a través de ese esquema se puede trazar un paralelismo y decir cómo Echeverría construye su propia verdad narrativa poética con otros cuerpos que no son el político, que no son el poético. Entonces, a la aparición de un código de declaración de principios, en 1846, 9 años después de la aparición de ese cuerpo, no alcanzaba. Entonces, ¿qué hace? Se redacta una ojeda retrospectiva, un texto narrativo, un texto que presenta santos y mártires, un texto que presenta otra forma de hacer política para él. Entonces, ya no alcanza con solo ese texto imperativo, sino que tengo que atraer al lector, lo tengo que convencer de que mi doctrina política es la doctrina política, es superior o es la verdadera forma de el quehacer de la política argentina. Entonces aparece la ojeda retrospectiva, aparecen poemas épicos como lo es Avellaneda también en 1850. Son esas formas distintas para trabajar un poco cómo se llega a la política, ¿no? Un texto de doctrina no tiene alcance. La publicación en formato libro tiene poca difusión, no tiene mucho más alcance que eso, pero una poesía sí. Una poesía, como dice Laura, está hecha para ser narrada, está para que la escuchen, está para que quede impregnado en los oídos y en las mentes de quienes escuchan que Avellaneda fue un héroe, que Massa fue un asesino criminal, que Rosas es un déspota tirano. Entonces, ¿cómo se construye esa narratividad política desde el poeta romántico y desde el político? Conforma dos formas del narrar distintas. Y para responder a Hernán, y ya con esto voy concluyendo, ¿qué otras fuentes me llevan a trabajar esto? Bueno, como venía mencionando, ¿no? Otros textos que no son de doctrina política o pueden ser tal vez
de carácter educativo, como el manual de enseñanza común, que pueden ser poesías, que pueden ser epístolas, pero también textos de otros autores que forman, como decía antes, parte de la pertenencia ideológica de Echeverría, ¿no? Y en esto se incluyen los Sarmientos, los Albertis. ¿Por qué? Porque cuando él escribe su ojeada retrospectiva, él hace todo un pequeño desarrollo de todos sus compañeros, habla de Alberti, habla de Sarmiento, habla de todos, y los critica a todos, con mayor o menor intensidad, a todos los critica. Por ejemplo, para el caso de Sarmiento, Hernán, que es una figura que has trabajado en muchísima profundidad, le hace una crítica al Facundo diciendo, excelente narración, sirve a nivel histórico, narrativo, muy bello, pero le falta doctrina. O sea, Echeverría juzga que le falta doctrina, Sarmiento le responde unos meses después en una carta, la parte de doctrina, tomé sus anotaciones, la parte de doctrina la dejo para mis crónicas, y a juzgar de Sarmiento, él ya había adoctrinado en ese texto y no en el Facundo. Entonces, me lleva a tener que trabajar el dogma con otros textos propios de Echeverría, también pensarlo dentro de un panorama de producciones político-culturales afines y de cuáles son las prácticas editoriales de unos y de otros y cómo entre estos actores se inciden a sí mismos para reformar o modificar estas producciones. Muchas gracias, Sebastián. Seguimos, Hernán, ¿querés vos seguir con las respuestas, comentarios? Bueno, perfecto. Eh, bueno, antes que nada, gracias, Sebastián. Muy clara la respuesta. Veo que va bastante bien encaminada la investigación, así que bueno, adelante con ese trabajo. Bueno, empiezo por los comentarios, por las preguntas de Alejandro. Bueno, con respecto, por así decirlo, de qué nivel eh, del sistema educativo estoy. Bueno, sí, yo centrándome en el primario, no he avanzado sobre secundario porque, primero, bueno, no es mi objeto específico hoy por hoy, pero tampoco, digamos, las mismas fuentes me llevan a ese nivel secundario, porque es como que no está bien organizado, es como que siempre la educación común, bueno, desde allí el nombre, es primaria. Pero, ¿qué es lo que pasa? Sí me llevan las fuentes a lo que es la formación para el magisterio. O sea, ahí sí aparece, o sea, ahí sí entro, en ese nivel sí he podido avanzar, particularmente con los Cantoni. Hay una disputa de poder hacia el magisterio muy grande. Durante la primera gestión de Federico y la gestión de Aldo Cantoni, se producen muchas cesantías, se expulsa a mucha gente, una manera de disciplinar a esas personas. Y otra manera que me pareció muy novedosa, porque no la he visto previamente en las fuentes que consulté del siglo XIX y comienzos del siglo XX, también es una manera de disciplinar el traslado continuo de docentes. Tal maestra se la traslada a tal escuela y en 2 semanas se la traslada a otra escuela. Es decir, todo el tiempo se está buscando disciplinar a esas personas, será para que renuncie porque no quieren echarlas, pero bueno, de alguna forma u otra se las castiga de esa manera. Y también, bueno, con respecto a la formación, se busca también crear cursos para las maestras para que tengan, digamos, un mayor perfil en cuanto a las materias referido a lo laboral. En ese sentido, he podido ver eso en ese nivel, más allá del primario. Y después, no, Alejandro, no he visto hasta el momento en las fuentes que haya sucedido alguna contraposición entre lo que dice la ley de educación y lo que dice la Constitución. Siempre es como que se da por hecho, por lo menos en las fuentes que he consultado, que responden generalmente a organismos del gobierno, siempre, digamos, es como que van de la mano y nunca se buscó ahí plantear esto de que chocan en cierto punto. Y con lo que
planteaba Laura. Laura, son muy pocas las escuelas particulares. La Constitución provincial establece cierto financiamiento, pero son pocas y por eso, digamos, es como que tampoco hay conflictos de intereses si se las financian o no. Ahí no hay, por lo menos también los cantones no entran, digamos, como a disputar ese espacio porque no hace falta, porque son dos o tres escuelas nomás que hay. Así que en ese sentido no. Y para cerrar, tampoco, digamos, hay una disputa abierta con la iglesia, todo lo contrario. Los cantones, a pesar de esta cuestión del Estado laico, de la educación laica, eran bien vistos por el episcopado de San Juan, porque entendían que era como la respuesta eh, mm, más civilizada, por así decirlo, en este momento, frente a las otras respuestas que están a la vuelta de la esquina, que son el anarquismo. La respuesta, digamos, a esas problemáticas sociales, digamos, son como el mejor dique de contención que podían haber en esa instancia. Entonces, por eso no hay tampoco un choque frontal con la iglesia. Bueno, eso. Muchas gracias, Hernán. Bueno, Alejandro, que nos quedan los últimos 10 minutos. Me gustaron mucho todos los comentarios, las preguntas que hicieron y las respuestas de cada uno. Aprendí muchísimo. Eh, yo lo que advierto es que en González, él, hasta donde yo sé, siempre está en espacios educativos laicos. Estudia en una escuela normal, da clase en una universidad, siempre apuntando a lo laico, ¿sí? Siempre discutiendo con lo religioso y sobre todo con los jesuitas, ¿sí? Ahora, eso es un momento, hay que ver distintos momentos de González. ¿Por qué? Porque en el segundo gobierno de Roca, en el primer gobierno había expulsado al nuncio apostólico, había sido feroz el enemigo de la Iglesia Católica, ¿sí? En el segundo gobierno es totalmente distinto porque hay una crisis profunda económica, hay una eminente guerra con Chile, ¿sí? Entonces, por un lado, no puede sostener el sistema educativo, y por otro, y que lo obliga la ley, y por otro lado está la guerra con Chile, donde el que va a ser el árbitro es el Papa, ¿sí? Entonces, la iglesia, por un lado, puede auxiliarlo desde un punto de vista con las escuelas, donde no es lo mismo sostener una escuela que dar un subsidio a una escuela. Y al mismo tiempo necesita de la iglesia, ¿sí? Por el tema este de la guerra con Chile, y hay otras cuestiones. Entonces tiene muy buena relación en el segundo gobierno con la iglesia, ¿sí? Y cambia también González, porque González participa del segundo gobierno de Roca, no solamente primero como vocal del Consejo Nacional de Educación, sino después como ministro de Roca, ¿sí? Y fue una pieza clave, entre muchas cosas, en el acuerdo con Chile, ¿sí? Entonces, es otro Roca y es otro González. Por lo tanto, ahora González va a decir que esta típica esquema de los iluministas, ¿no? El hombre se puede transformar, pero ¿qué va a transformar la educación? Sin educación no se transforma el hombre, no hay gobierno. Entonces, lo peor que puede existir es que no existe una educación. Por lo tanto, bajo ese planteo iluminista, ¿qué hace González? Dice, bueno, en esta circunstancia, si él viene del mundo laico, él dice, bueno, es bueno que las escuelas confesionales se hagan cargo de la educación, ¿sí? Ahora, al mismo tiempo que hace eso e incentiva a las escuelas confesionales, en un momento dado, por ejemplo, en 1903, que ya sale la crisis económica, porque la crisis económica empieza a salir en 1902, 3 y 4 empieza a salir en Buenos Aires. ¿Qué es lo que hace el mismo González que pregona esto? Lo convoca a Lugones para que haga un estudio sobre las ruinas, no las ruinas, sobre la compañía de Jesús. Y sabiendo que Lugones iba a hacer un libro totalmente anti-jesuita. ¿Sí? Por lo tanto, cuando uno estudia a González, tiene que ver en qué momento habla, cómo habla, por qué dice esto, por qué dice lo otro. La otra cuestión, para contestar a Laura y a Sebastián, es que González, por un lado, le tiene
cuando él se opone a los jesuitas. ¿Por qué se opone a los jesuitas? Bueno, porque los jesuitas han demostrado que educan muy bien a las clases dirigentes y se vinculan muy bien con los gobiernos. Entonces es un problema que le quiten espacio y que miren su propio gobierno. ¿Sí? Entonces los jesuitas claramente, como le pasa a Sarmiento, es alguien que es totalmente peligroso para ellos. ¿Sí? Ahora, eso no quita, en el caso de González, vuelvo a González, que no tenga importancia la religión. Entonces uno puede encontrar todo el tiempo en González que le da importancia a lo religioso y tiene que ver con esto del culto patriótico, de la nacionalidad, de crear una tradición nacional. Entonces lo religioso, de una manera amplia, siempre está en González. ¿Sí? Bueno, podría seguir hablando, pero me parece que de esta manera más o menos es contestado. ¿Sí? Bueno, muchas gracias Alejandro. Nos quedan unos pocos minutos para cerrar, así que simplemente, bueno, agradecerles todos los comentarios y solo contar que estoy estudiando hace tiempo la revista El Monitor y la he analizado como un instrumento de gobierno, vale decir, una publicación que es órgano, lo dice la revista, es órgano del Consejo Nacional de Educación, que hace cumplir las funciones de este organismo que tiene que gobernar. Entonces, el instrumento permite llevar esos diseños de la política, esa estrategia, a una intervención concreta. O sea, diseño, comunico ese diseño se lleva a la práctica, se revisa, los inspectores van y se fijan que todo esté correcto y todo eso se vuelve a publicar en el monitor, motivo con el cual hay una retroalimentación que puede mostrar las aristas de un instrumento de gobierno. Ahora, cuando empiezo a estudiar por referencia del mismo monitor la revista de la Universidad de Buenos Aires, eh, pasa un poco lo mismo. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires publica una revista que es el órgano del Consejo Superior que le permite, por un lado, gobernar y por el otro, publicar cuáles son las reformas, cuáles van a ser los programas. Bueno, por un lado publican cuáles son estas corrientes de transformación y por el otro dicen, bueno, el programa tiene que ser así, se resuelve y se sanciona. Bueno, resulta que voy a la revista de higiene, que es la revista que promueve el patronato, que sirve además como herramienta para sostener el patronato, porque eso se vende a los socios. Y tiene lo mismo, tiene una sección que se puede llamar de publicación de distintas, tiene varias secciones, pero que promueven información, recomiendan libros, cuentan cómo se tiene que trabajar y tratar a un niñito, bueno, y por otro lado después dicen, bueno, tesorería, quienes participaron del acto y qué sé yo. Entonces recurren en estas revistas de este tiempo estas caracterizaciones. Agradezco mucho los comentarios, bueno, y el volumen, el corpus de revistas es, bueno, es apenas entrar y caracterizarlas, ¿no? Recién ahí estoy, porque imagínense con estas cantidades de publicaciones, son acervos que requieren de mucha lectura, pero bueno, es un placer pasar por ahí. Bueno, nada más que decirles gracias por participar, gracias por compartir las investigaciones. Ya Celina nos convocó al próximo simposio número 8, así que están debidamente invitados. Espero obviamente los artículos para la revista Dialogando, además para disfrutarlos y volver a leerlos, que siempre es un placer. Gracias nuevamente y nos estaremos encontrando obviamente antes del simposio, pero cerquita de estas fiestas a ver si nos juntamos aunque sea a saludar. Celebro el encuentro y muchísimas gracias.